El viento aúlla a través de las ventanas rotas, como si intentara contar una historia olvidada. Silba por los pasillos vacíos, llevando consigo ecos de un pasado distante. Esta es la Clínica C. Se encuentra en Pripyat, un pueblo fantasma congelado en el tiempo, atrapado en una era de desesperación. Era el año 1986. El desastre de Chernóbil lo cambió todo, transformando una ciudad vibrante en un desierto de desolación. La clínica, que antes era un lugar de curación, ahora es una cáscara vacía. Resuena con horrores olvidados y memorias de sufrimiento. La pintura descascarada cuelga de las paredes como si llorara por los días pasados. El óxido corroe el equipo médico, testimonio del tiempo que ha pasado sin uso. Las camas polvorientas están vacías, esperando a pacientes que nunca llegarán. Esperan a pacientes que nunca llegarán, atrapadas en un ciclo interminable de espera. El aire está cargado de silencio, un silencio que pesa como una losa. Es el silencio del abandono, un silencio que grita la ausencia de vida. Pero algo más persiste aquí también, una presencia que no se puede ignorar. Una oscuridad emana de las mismas paredes, susurra cosas innombrables, secretos que nunca serán revelados. La década de 1970. La Guerra Fría se apodera del mundo. Tras la cortina de hierro, la Unión Soviética guarda celosamente sus secretos. Dentro de la Clínica C se desarrolla un lado más oscuro de la ciencia. Aquí, el gobierno autorizó lo impensable. Experimentaron con seres humanos. Los pacientes, hombres y mujeres considerados mentalmente no aptos, eran blancos fáciles, incapaces de resistirse. Los médicos, impulsados por la ambición y envueltos en el secreto. Creían que servían a un propósito mayor. ¿El objetivo? Desvelar los secretos de la mente humana. El costo, un sufrimiento humano incalculable. Los experimentos fueron brutales, inhumanos. Los pacientes fueron sometidos a terapia de electrochoque extrema. El objetivo, alterar su química cerebral, controlar sus pensamientos. Las lobotomías eran algo común. Cortaban conexiones en el cerebro, dejando a las víctimas emocionalmente insensibles, despojadas de sus personalidades. Se administraron medicamentos en dosis altas. Los médicos observaron los efectos, registrando meticulosamente los resultados. Los pacientes fueron reducidos a ratas de laboratorio. Su sufrimiento no significaba nada. Sus gritos de ayuda no fueron escuchados. La búsqueda del conocimiento se había vuelto retorcida. No todos los pacientes permanecieron en silencio. Anatoly, un joven diagnosticado erróneamente con esquizofrenia, se negó a ser un sujeto más. Vio la crueldad, el desprecio por la vida humana, vio la oscuridad en los ojos de los médicos y juró detenerlo. Una noche, Anatoly se defendió. Sometió a los guardias usando nada más que sus propias manos y pura desesperación. Encontró el quirófano. Se enfrentó a los médicos que lo habían atormentado, que habían atormentado a tantos otros. Su furia no conocía límites. Cuando salió el sol, la clínica estaba en caos. La sangre manchaba los pisos. Anatoly había desaparecido. Las autoridades soviéticas actuaron con rapidez para contener el incidente. La rebelión de Anatoly nunca fue reconocida oficialmente. La clínica siguió funcionando, los experimentos continuaron, pero una sombra se había cernido sobre la Clínica C. Una sensación de temor impregnaba el aire. Luego vino el desastre de Chernóbil. La evacuación fue rápida. Pripyat se convirtió en un pueblo fantasma. La Clínica C, junto con sus secretos, fue abandonada a su suerte. El silencio regresó, pero esta vez era diferente. Era un silencio impregnado de una energía invisible. Los fantasmas del pasado habían comenzado a agitarse. Pasaron los años. Pripyat permaneció dentro de la zona de exclusión.
pero la curiosidad, como siempre, encontró la forma de entrar. Los stalkers, atraídos por el encanto de lo prohibido, se aventuraron en la ciudad abandonada. Algunos visitaron la Clínica C, regresaron con historias. Extrañas luces parpadeaban en la oscuridad de la noche. Las sombras se movían en la periferia, ruidos inexplicables resonaban por los pasillos. Susurros, gemidos y gritos parecían venir de la nada. ¿Eran estas energías residuales, ecos del dolor y el sufrimiento que habían ocurrido entre esas paredes? ¿O había algo más siniestro en juego? A medida que surgían más historias, un patrón comenzó a emerger. Las leyendas y los relatos de los testigos oculares se entrelazaban, creando una narrativa inquietante que no podía ser ignorada. La actividad paranormal parecía centrarse en el antiguo quirófano, en lugar de la venganza de Anatoly. Este quirófano, una vez lleno de vida y esperanza, ahora era un epicentro de miedo y misterio. Algunos susurraban que el espíritu de Anatoly todavía vagaba por los pasillos, buscando retribución por los horrores infligidos a él y a sus compañeros pacientes. Se decía que su presencia se sentía más fuerte en las noches de luna llena, cuando las sombras parecían cobrar vida propia. Otros afirmaban que los médicos, con sus mentes deformadas por sus propios experimentos, habían quedado atrapados en la clínica después de la muerte. Estos médicos, que una vez fueron respetados, ahora eran figuras espectrales, condenadas a revivir sus errores una y otra vez. Ahora eran los sujetos de sus propios juegos retorcidos. Sus experimentos, que alguna vez fueron su orgullo, se habían convertido en su castigo eterno. La verdad, escondida en algún lugar entre el rumor y la especulación, seguía siendo esquiva. Los documentos antiguos, llenos de secretos y revelaciones, ofrecían pistas, pero nunca respuestas definitivas. Pero una cosa era cierta: la Clínica C no era una ruina encantada cualquiera. Era un lugar donde el pasado y el presente se entrelazaban, creando un tejido de misterio y terror que desafiaba toda lógica y razón. Una leyenda escalofriante comenzó a circular entre los stalkers. Se decía que el espíritu de Anatoly, impulsado por la rabia y la sed de venganza, había encontrado la forma de continuar su trabajo. Apuntaba a aquellos que se atrevían a pasar la noche en la Clínica C. Los sometía a sus propios experimentos retorcidos. Las víctimas afirmaban haberse despertado atados a camillas, con la mente llena de visiones aterradoras. Sentían manos invisibles sondeando sus pensamientos, sus recuerdos. Escuchaban la voz de Anatoly, susurrando en la oscuridad, prometiéndoles liberarlos de las ataduras de sus mentes, pero el precio de la libertad, advertía, era alto. Si el espíritu de Anatoly realmente ronda la Clínica C, o si las historias son simplemente producto de imaginaciones hiperactivas, es un tema de debate. Pero la leyenda persiste. Las historias han sido contadas y recontadas, cada una más aterradora que la anterior, alimentando el misterio y el miedo que rodea a este lugar. Sirve como un escalofriante recordatorio de la oscuridad que puede acechar en los corazones de los hombres. La Clínica C no es solo un edificio abandonado, es un símbolo de los secretos oscuros y los pecados olvidados que pueden esconderse en cualquier rincón. Es un testimonio del poder perdurable del miedo. El miedo que puede paralizar, que puede transformar lo cotidiano en algo siniestro. Cada rincón de la clínica parece susurrar historias de dolor y sufrimiento, y así la Clínica C permanece en silencio. Un silencio que es casi palpable, como si el edificio mismo guardara un secreto que no quiere revelar. Un monumento a los horrores del pasado. Las paredes en ruinas y los pasillos desmoronados cuentan historias de tiempos oscuros, de momentos que muchos preferirían olvidar.
Un escalofriante recordatorio de que es mejor dejar algunas puertas cerradas, algunos secretos mejor enterrados. Cada puerta cerrada es una advertencia, un recordatorio de que hay cosas que es mejor no desenterrar. El viento susurra a través de las ventanas rotas, llevando consigo los ecos de gritos y la risa escalofriante de un espíritu vengativo. Es como si el mismo aire estuviera impregnado de las memorias de aquellos que alguna vez caminaron por estos pasillos, dejando una huella imborrable en el tiempo.